Seguimos con la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Retomamos el versículo 11b. Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me disten para que sean unos como nosotros. El otro tema fuerte que ayer decíamos de esta oración sacerdotal de Jesús es la unidad. Por eso el sacerdote también es llamado en un sentido general pontífice. Digo general porque después con la tradición, cuando se van asentando los términos, pontífice es el obispo fundamentalmente, por eso las ceremonias que se celebran en la catedral más festivas se llaman pontificales y el Papa es el sumo pontífice. Esto ya lo tenemos como en el lenguaje también contemporáneo que subsiste. Y pontífice viene de puente, digamos, por eso no puede haber nada más contradictorio en alguien dedicado a la evangelización que no haga de puente. Entonces, lo primero que Pablo trabaja en las comunidades es la unidad. La unidad principal es la unidad de doctrina, porque la doctrina en sí, nosotros muchas veces decimos, ¿no?, que no seguimos un libro, una moral, una filosofía, sino que seguimos una persona, a Jesús. Pero esa persona nos ha dado enseñanzas. De esa persona salen determinadas enseñanzas, determinados principios que nosotros tenemos que defender y que no podemos cambiar. Entonces Jesús quiere también que se cuide la verdad, que se cuide la unidad, para que el mundo crea, dice Jesús. Y la otra cosa, la tercera, bueno, hay más, pero vieron que siempre en las homilías hacemos 2 o 3 puntos, ¿no? El tercer puntito de hoy, de San Juan, que quiero rescatar, es el tema, nuevamente subrayarlo, de la diferencia, ¿no?, de ser enviado al mundo, y el mundo como lugar de la evangelización para Juan, y el mundo como opuesto a Jesús. El mundo los odia, dice. Ustedes no son del mundo. El mundo tiene un sentido, podemos decirlo así, positivo y un sentido negativo. Y nosotros estamos en el mundo. Jesús nos dice, no lo saques del mundo, pero presérvanos del maligno. La misma expresión del Padre Nuestro, presérvalos del maligno, porque siempre en todo está nuestra libertad. Y entonces nosotros tenemos que procurar en la evangelización cuidar todos estos aspectos que Jesús nos va mostrando, sobre todo el de la pureza en la doctrina, la enseñanza de Él, el de la unidad y el de no tener una mentalidad mundana. La mentalidad mundana se puede dar en un montón de factores, pero bueno, también con el discernimiento del Espíritu, con el caminar juntos, con el buscar la verdad, con el consagrar nuestra vida al Evangelio, también uno va detectando cuando se le va pegando en la conducta ese espíritu mundano, no como lugar de misión entonces, sino como opuesto a Jesús. El mundo me odia, no en el sentido tal vez afectivo del odio, sino en el sentido más bien que deriva de la lengua hebrea. Vieron que Jesús dice que hay que odiar a los padres, no dice que hay que odiarlos con rabia, sino que hay que odiarlo en el sentido de no elegirlo, porque el hebreo es un idioma muy concreto. Entonces, el mundo me odia, ¿en qué sentido? En que no me elige. El mundo elige el placer, la fama, la seguridad, etcétera, y no lo elige a Jesús. Y nosotros tenemos que procurar siempre elegir a Jesús, obviamente. Estos mismos temas, de otra manera, están también en Pablo. Pablo también cuida la verdad, la doctrina. Ojo, dice Pablo, ahora me voy, pero van a venir lobos que van a querer decir otra cosa a la que yo dije. Varias veces se queja Pablo y a veces se previene al mismo. Dice, si yo vendría a ustedes, dice en una de sus cartas, y le anunciara a otro Jesucristo, no le crean, porque no soy yo, sino que hay un solo Cristo. El cuidar la doctrina, el cuidar la verdad, el pastor debe de alguna manera fundamentarse en esa fe que, fíjense las citas de la Trinidad que hace Pablo, velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha constituido, guardianes para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. La Trinidad, la iglesia de Dios adquirida por la sangre de Jesús y sobre la cual el Espíritu los constituyó guardianes, el servicio. Acá está, así como expliqué lo de pontífice, acá tengo que decir que todavía está un poco verde la distinción entre anciano, presbítero y guardián, obispo, se confunden un poco. Acá vienen a Mileto, Mileto está a 50 kilómetros de Éfeso,
Pablo está yendo hacia Jerusalén, no sabemos por qué no va a Éfeso, sino que los manda llamar. Esa mandada llamar de Mileto habrá significado más o menos unos 3 días, entre que fueron, le avisaron a los presbíteros y ellos vinieron a Mileto a reunirse, a otra ciudad puertaria, y ahí había barquitos que funcionaban también como colectivos, dependían del buen tiempo, dependían de la combinación. Lo cierto es que Pablo quiere optimizar el tiempo, los manda a buscar a todos y les da esta enseñanza, ¿no? Este discurso de despedida que también termina con una nota de afectividad, porque no podemos dejar de ser quienes somos también en el anuncio de la buena doctrina. Dice que estaban todos muy afligidos porque les había dicho que no lo verían más. Y la afectividad también tiene que estar al servicio de la buena nueva, pero la afectividad no puede dirigir nuestras acciones y nuestras elecciones en la libertad y en la elección de Jesús. Y por último, para que acá también haya 3, quiero rescatar ese logium de Jesús, logia Jesu, que no está en los evangelios. Dice Pablo que la felicidad está más en dar que recibir. Es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. En los evangelios no está, pero son también tradicionalmente uno de los dichos de Jesús más importantes. La felicidad está más en dar que recibir. Eso es, en definitiva, comprender la esencia de la misión de Jesús, que es enviado y que se ofrece por nosotros. Dar que recibir. Pero evidentemente este dar que recibir es un recibir también para nosotros, porque nosotros cuando nos damos de verdad al prójimo lo encontramos a Jesús. Siempre planea la actitud humana fundamental. Cuando alguno lo necesitaba, conmigo lo hicieron. Vamos a pedir a la Virgen entonces que la efusión del Espíritu nos haga de esta manera fieles a la palabra de Dios, que hagamos un buen examen de conciencia para liberarnos del lastre a veces de un pensamiento o de una conducta mundana y pedir el coraje. No digo que nosotros vamos a llevar como Bonifacio, que estamos celebrando, este gran evangelizador de los alemanes, no vamos a llegar al martirio tal vez por anunciar el Evangelio, pero acuérdense la liturgia de las horas, ¿no? Martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado. Que el Espíritu nos ayude a aceptar nuestra fragilidad para que Él la transforme en fecundidad en su anuncio y misión. Que así sea.